Oiga, pero bien que se le iluminan los ojitos cuando lo ve, me dijo mi mejor amiga, así, sin filtro, como quien lanza una verdad incómoda, y luego se cruza de brazos para ver el caos que provoca, y yo, intentando mantener la compostura, le respondí, ya cállate tú, ¿cómo vas a pensar eso? Nada que ver, amiga, pero en el fondo sentí ese pequeño golpe, ese eco que se queda rebotando cuando sabes que tal vez hay algo de cierto, aunque no quieras admitirlo. Ella no se detuvo, nunca lo hace cuando cree haber descubierto algo oculto. Y con esa sonrisa coqueta añadió, pero ¿por qué no, amiguita? Si al final de cuentas es un hombre educado, joven y atractivo, y tú estás soltera y él también, ya sabes que yo lo investigué. Y ahí fue cuando algo cambió dentro de mí, porque ya no era solo una broma, ya había información, había intención, había un terreno que alguien más ya había explorado en secreto por mí. Así que la volteé a ver y le pregunté, tratando de sonar indiferente aunque por dentro la curiosidad ya me estaba ganando, ¿y qué más averiguaste? ¿Tiene o no tiene novia? Y su risa fue inmediata, fuerte, casi escandalosa, como si acabara de confirmar lo que desde el inicio sospechaba. No que no pues, dijo entre carcajadas, y sentí como mis propias palabras se volvían en mi contra, como esa negación inicial se desmoronaba frente a algo que empezaba a tomar forma, algo que yo misma no quería reconocer. Ay, amiga, tú sí que eres tremenda, le dije intentando disimular, pero ella ya estaba en control de la situación, ya había abierto esa puerta, y con una calma casi peligrosa respondió, pues hasta donde logré averiguar. Está disponible, no tiene novia, amiguita, y en ese momento todo se volvió más real, más cercano, más posible, como si de repente aquello que parecía una locura se convirtiera en una opción concreta, tangible. Entonces la duda me atrapó por completo, pero ¿será posible que se atreva a hablarme? Y si no lo hace, porque no se trataba solo de que él estuviera libre, sino de si alguna vez cruzaría esa línea invisible que separa las miradas casuales de algo más directo, más arriesgado. Mi amiga, por supuesto, ya tenía un plan, siempre lo tiene cuando huele una historia interesante, y dijo con total naturalidad, bueno, pues cuando vuelva a pasar con su escoba por aquí, ¿qué tal si yo le doy una nota con tu número? Y sentí un escalofrío, no de miedo exactamente, sino de esa mezcla entre emoción y peligro, que aparece cuando sabes que estás a punto de hacer algo que podría cambiarlo todo. Ay no, amiga, tú sí que eres buena para enredarlo a una, le respondí, pero no dije que no, no lo negué del todo, porque en el fondo la idea ya había echado raíces. Ya se estaba acomodando en mi mente como una posibilidad que crece en silencio. Y ahí fue donde entendí que no se trataba solo de él, ni de lo que mi amiga decía, sino de lo que yo estaba empezando a sentir, de esa chispa inesperada que aparece cuando menos lo esperas, y que si no tienes cuidado, puede encender algo que no podrás apagar fácilmente. Porque la verdadera pregunta ya no era si él se atrevería a hablarme, sino si yo estaba lista para lo que podría pasar el día que finalmente lo hiciera, o peor aún, el día que decidiera no hacerlo nunca. Estás pensando en su estatus social, ¿verdad?, me preguntó mi amiga, mirándome fijamente, como si quisiera atravesar cualquier mentira antes de que saliera de mi boca, y yo, casi por reflejo, respondí, no, para nada. ¿Cómo vas a creer tú? Pero su expresión no cambió, porque ella me conoce mejor de lo que a veces me conozco yo misma. No me mientas, insistió, sé que tú no eres así, pero, ¿qué tal tu padre? ¿Piensas en lo que te diría si se entera que estás saliendo con un joven que no tiene sino una escoba para ganarse la vida? Mientras tú tienes todo a tu disposición. Y fue como si alguien hubiera dicho en voz alta ese pensamiento oculto, que yo no me atrevía ni a formular, así que me reí, no porque fuera gracioso, sino porque era demasiado preciso, demasiado real. Oye, ¿pero es que tú puedes leer mentes o qué? Porque pareciera como si fuera tal cual lo dices, le contesté, y aunque intenté sonar ligera, dentro de mí algo se estaba acomodando de una forma incómoda, como una verdad que ya no podía ignorar. En ese momento, como si la escena estuviera cuidadosamente planeada, él se acercó con su escoba, con esa naturalidad sencilla que lo hacía ver distinto a todos los demás, y dijo, perdón señoritas. Solo voy a pasar la escoba, no vaya a golpearles el pie. Y mi amiga, sin perder la oportunidad, respondió con una sonrisa directa, no te preocupes, que no somos de cristal, más bien dime cómo te llamas, el río, con una risa limpia, sin pretensiones, y dijo su nombre, agregando después, me gustaría quedarme a charlar,
pero estoy en horas de trabajo y me van a regañar. Y fue ahí donde, sin pensarlo demasiado, intervine. ¿Y qué tal a la hora de tu salida? ¿O también te regañan? No respondió con palabras, solo asintió con la cabeza, y siguió limpiando la mesa siguiente, pero ese gesto, tan pequeño, se sintió como una promesa silenciosa, como un acuerdo no dicho que empezó a latir en secreto entre los dos. Lo vi alejarse y algo en mí cambió, porque ya no era solo curiosidad o juego, había una inquietud más profunda, así que me giré hacia mi amiga y le pregunté, ¿tú crees que alguien humilde valora más las cosas que consigue? Y ella me miró con una seriedad que pocas veces muestra, como si supiera que esa pregunta no era casual, que detrás había una decisión formándose. Yo creo que la mayoría aprecia mejor las cosas, me dijo, porque hay quienes inician desde abajo, pero al llegar a la cima, se les olvida y el poder los ciega. Sus palabras no fueron suaves, fueron directas, como una advertencia que no pide permiso para quedarse. Así es que, amiga, aquí no es lo importante de dónde vienes, ni si naciste en cuna de oro o en casa de cartón, sino más bien la humildad, porque eso es lo que te hace distinto. Y mientras hablaba, sentí que no solo me estaba dando una opinión, sino que estaba señalando algo en mí que debía decidir, si enfrentar o seguir ignorando. Porque yo conozco algunas personas que no tienen nada, pero actúan como si fueran dueños del mundo, continuó, y también conozco a otros que teniéndolo todo, viven vacíos. Y en ese momento entendí que no se trataba solo de él, ni de su escoba, ni de mi padre, sino de la forma en la que yo había aprendido a ver el mundo, de las reglas no escritas que siempre habían guiado mis decisiones. En fin, amiga, cerró, así es la vida, y lo mejor es elegir bien, analizar con cuidado, porque hay cosas que no tienen vuelta atrás, y esa última frase se quedó como una advertencia silenciosa. Oye, amiga, ¿sabes qué? Me encanta escucharte, porque dices cosas que ni siquiera escucho de mis mayores, le dije, y no era un halago vacío, era una confesión, porque por primera vez alguien estaba cuestionando todo lo que yo había dado por hecho. Todo lo que siempre había parecido inamovible. Pero justo cuando empezaba a sentir que algo dentro de mí se inclinaba hacia una decisión, alguien interrumpió ese momento. Una de las muchachas que atienden el lugar se acercó y dijo, señorita, su padre la mandó a llamar. Él está en su oficina. Y en ese instante, como si el destino tuviera un sentido del humor bastante irónico, recordé quién era yo fuera de esa mesa, fuera de esas miradas, fuera de esa conversación. Mi padre era el dueño del restaurante. El hombre que había construido todo lo que yo tenía a mi alcance. Ya vuelvo, voy a ver qué quiere mi padre, le dije a mi amiga, pero justo en ese momento él venía saliendo de su oficina, y sin decir palabra, me hizo una seña como diciéndome, más tarde hablamos. Y siguió su camino hacia la puerta. Lo observé alejarse con esa autoridad tranquila que siempre lo rodea, sin imaginar que esa breve señal sería la última calma antes de que todo cambiara. En ese mismo instante, se cruzó con otra amiga nuestra, que entraba al restaurante con los ojos rojos, la mirada perdida y el paso inseguro. Bastó verla para saber que algo no estaba bien. Pero mujer, ¿qué fue lo que te pasó?, le preguntó mi amiga, tomándola del brazo. Ella, con la voz quebrada, respondió, me pasó lo que me tenía que pasar, pero que yo quise ignorar, no sé ni cómo fue que le creí a ese hombre. Cada palabra caía como una advertencia disfrazada de confesión. Pensé que hablaba con sinceridad, pero hoy lo encontré con otra chica en el parque. Hizo una pausa, y lo peor vino después, me dijo que solo estaba conmigo por distracción, que nunca me había tomado en serio, que cómo era posible que yo creyera que un hombre con apellido pudiera fijarse en mí. Las tres sabíamos exactamente a qué se refería. Sabíamos de dónde venía ella, el esfuerzo de sus padres, y también sabíamos quién era ese tipo, alguien que siempre lo tuvo todo, y jamás aprendió a valorar nada. Yo me quedé callada, pero por dentro algo empezó a moverse con fuerza. Su historia no era solo la de ella, era una advertencia directa que parecía apuntar a mi propia situación. Y justo cuando mi mente se llenaba de dudas, vi pasar al joven por fuera del restaurante. Se detuvo frente al vidrio, levantó la mano, y sin que pudiera escucharlo, entendí perfectamente lo que dijo, ya me voy, te espero en la salida. Fue un instante breve, casi invisible para cualquiera, pero para mí fue suficiente. Confirmó que esto ya no era un juego, que había algo real creciendo entre nosotros. Mi amiga me miró, entendiendo todo sin necesidad de palabras.
Ve, amiga, yo me quedo con ella, a ver cómo la reconforto, me dijo. Yo asentí, sintiendo esa mezcla de culpa y emoción, y salí. Al verlo ahí, esperándome, supe que ya no había vuelta atrás. Yo también siento lo mismo, me dijo casi de inmediato. Pero no me atrevía a decirte nada, tú eres la hija de mi jefe. En ese momento entendí que su silencio no era desinterés, era miedo, y también respeto. Una barrera invisible que siempre había estado entre nosotros. Empezamos a vernos en secreto, en pequeños momentos robados al tiempo. Fue ahí donde realmente lo conocí. Me contó que tenía 2 trabajos, que estaba terminando su carrera, que todo lo había construido desde abajo. Y mientras más lo escuchaba, más claro se volvía todo. Pero nada se oculta para siempre. Mi padre lo descubrió todo a través de las cámaras de seguridad del restaurante. Lo confrontó, lo humilló, y lo despidió. Le prohibió acercarse a mí, como si eso pudiera borrar lo que ya existía. Pasó una semana sin saber nada de él. Una semana larga, silenciosa, insoportable. Hasta que no pude más. Le pedí a mi amiga que investigara dónde vivía, y como siempre, me ayudó. Llegamos a su casa. Un lugar sencillo, muy distinto a todo lo que yo conocía, pero real. Cuando me vio, se sorprendió. Por amor a ti no te busqué, me dijo. No quería que fueras infeliz, no quería que te alejaras de tu familia por mi culpa. Esas palabras no me alejaron, me convencieron. Porque entendí que lo que sentía era real. Estoy dispuesta a irme contigo, le dije. Mi padre me desechó completamente de su casa, no quería saber nada de mí, como si en el momento en que decidí seguir mi propio camino, hubiera dejado de ser su hija, pero a pesar de ese golpe tan duro, las cosas entre nosotros caminaban bien, firmes, reales, sin apariencias. Yo conseguí un trabajo, aprendí a sostenerme por mí misma, y él terminó la universidad que ya le faltaba poco, con ese mismo esfuerzo que siempre lo caracterizó, y con el tiempo logró abrir su propia oficina jurídica. Y poco a poco todo empezó a tomar otro color, uno más tranquilo, y más nuestro. Han pasado ya 2 años desde la última vez que vi a mi padre, 2 años de silencio que a veces dolían, pero que también me enseñaron a crecer sin su sombra, hasta que hoy mi marido llegó con una noticia inesperada. Cariño. Hoy me sorprendieron unas personas, venían del pueblo de donde era mi padre, y me dijeron que mi abuelo me dejó una finca, y yo lo miré sin entender del todo, como si aquello fuera demasiado bueno para ser cierto. Querían comprarla, continuó, y como yo nunca supe de eso, ni contaba con ello, decidí vendérselas. Tenemos dinero suficiente para irnos de vacaciones a donde tú quieras. Y por un momento sentí que la vida nos estaba devolviendo todo lo que en algún momento nos quitó, como si cada sacrificio finalmente estuviera dando fruto. Pero justo cuando todo parecía perfecto, mi teléfono sonó. Era mi amiga, mujer. ¿Cómo has estado?, me preguntó, y yo, con una sonrisa que no podía ocultar, le respondí, creo que no hay nada más que pueda pedirle a la vida, y era verdad. Qué bueno, me dijo, pero te llamo porque ahora mismo estoy viendo en el periódico el rostro de tu padre, parece que sus negocios quebraron, y sentí como si el tiempo se detuviera por un segundo. Como si todo ese pasado que creía haber dejado atrás regresara de golpe. Apenas estaba colgando cuando el timbre de la casa sonó. Al abrir, ahí estaba mi madre, con una expresión que no necesitaba explicación. Me pidió que fuera a ver a mi padre, que lo que le había pasado lo tenía muy mal de salud. No lo dudé, fuimos, y cuando llegamos, lo primero que preguntó fue si iba sola. No, le respondí, entonces pidió que llamara a mi marido. Lo miró, y lo que ocurrió después fue algo que jamás imaginé escuchar. Le pidió perdón, por todo, por cómo lo trató, por cómo lo juzgó, por lo que dijo sin conocerlo realmente. Luego me miró a mí, y con una voz cansada pero sincera, dijo que estaba orgulloso de mí y agradecido con él, por ser un buen esposo, por haber estado cuando él decidió no estar. Después nos contó lo que había pasado. Sin darse cuenta, alguien desvió sus activos a otras cuentas, lo dejaron sin nada, sin empresa, sin estabilidad, sin ese poder que siempre creyó inquebrantable. Fue entonces cuando mi esposo, con esa calma que lo define, dio un paso al frente y dijo, suegro, si lo que usted necesita para salir adelante es capital, yo puedo dárselo,
y mi padre lo miró sorprendido, casi sin poder procesar lo que estaba escuchando. Pero eso es un regalo que te dio tu abuelo, dijo, refiriéndose al dinero de la finca, porque ya mi esposo le había contado. Lo sé, respondió él, pero ahora usted es mi familia también, y la familia está para ayudarse. En ese momento entendí todo. Entendí que la verdadera riqueza no estaba en lo que uno posee, sino en lo que uno es capaz de dar, incluso a quienes en algún momento te dieron la espalda. Mi padre logró levantarse nuevamente, reconstruyó lo que había perdido, y con el tiempo, no solo recuperó su estabilidad, sino que también recuperamos algo más importante, nuestra familia. Hoy, las cosas van 1000 veces mejor, pero no por el dinero, ni por los negocios, sino por lo que aprendimos en el camino. Porque al final, la vida siempre encuentra la manera de enseñarte lo que te negaste a ver, que nunca debes menospreciar a nadie, que no eres superior por lo que tienes, y que todo puede cambiar en un instante. Lo que hoy parece firme, mañana puede desmoronarse, y lo que hoy parece pequeño, mañana puede sostenerlo todo. Por eso, si algo me quedó claro en esta historia, es que uno nunca debe cansarse de hacer el bien, porque tarde o temprano, la vida siempre encuentra la forma de devolvértelo. Quiero darte las gracias por escuchar y dedicar tiempo a mis relatos, y antes de despedirme, quiero recomendarte a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita, sin olvidarte de oprimir el pulgar arriba, como muestra de que ha sido de tu agrado. Un fuerte abrazo de tu amiga Lucy, hasta la próxima.